Hola a todos queridos espectadores. Hoy los invitamos a entrar en una mañana muy tranquila de Daewin y la pequeña Maya, una familia pequeña sin ruido pero llena de amor. El nuevo día comienza cuando los primeros rayos del amanecer se cuelan suavemente por la ventana de madera y dibujan finas franjas de luz sobre el suelo. La casa sigue en silencio. Solo se oyen los pájaros afuera y la respiración pausada de Maya en la habitación de al lado. Day se despierta primero. Se mueve con cuidado y se levanta despacio para no despertar a Win. Antes de salir, pasa por el cuarto de Maya, acomoda la manta que se ha deslizado y se queda mirándola unos segundos más con una mirada llena de cariño y gratitud. Cuando Day regresa, Win acaba de abrir los ojos. Con la luz suave de la mañana, su rostro se ve especialmente sereno, todavía un poco adormilado, pero con esa calidez tan familiar. «Buenos días, ya es hora de levantarse», dice Day en voz baja con un tono tranquilo que parece mezclarse con el ambiente. Win sonríe una sonrisa natural y ligera. Se incorpora, se arregla el cabello un poco despeinado y respira hondo como recibiendo el nuevo día. Entre ellos no hacen falta muchas palabras, una mirada o un pequeño gesto basta para llenar la habitación de cercanía. Después de cambiarse, Day va a la cocina. Enciende el fuego, pone el agua a hervir y saca los ingredientes que dejó preparados la noche anterior. Win lo sigue con una cesta de verduras frescas del huerto de atrás. Los dos se colocan uno al lado del otro en la pequeña cocina y preparan el desayuno juntos, platos sencillos pero hechos con cuidado. Huevos dorados, pan caliente y crujiente fruta fresca cortada con esmero. Win añade un poco de chía al batido mientras Day ajusta el aliño de la ensalada. Mientras cocinan, conversan. Win recuerda momentos tiernos de Maya cuando era más pequeña, las veces que se caía y volvía a levantarse sola, o esas frases inocentes que siempre los hacían reír. Day habla de planes sencillos, arreglar la cerca de madera, plantar más flores y sobre todo tener más mañanas como esta sin prisas ni preocupaciones. Las risas suaves llenan la cocina mezcladas con el chisporroteo de la sartén y el sonido del agua corriendo. Es el sonido de un hogar de verdad donde todo va despacio pero tiene sentido. Cuando el desayuno está listo, el sol ya ha subido un poco más y entra por la ventana haciendo que la mesa se sienta especialmente cálida. Se sientan juntos no solo para comer, sino para disfrutar ese momento familiar en medio de días que suelen ser ajetreados. En ese instante, Maya sale corriendo de su habitación con el pelo alborotado y los ojos brillantes recién despiertos. «Ya me desperté», exclama con voz clara, sube a la silla y estira la mano para coger un trozo de pan. Day se ríe y acerca la silla para ella. Win se inclina y le acomoda con suavidad el cabello despeinado. «¿Te comes todo el desayuno?», le pregunta con ternura. Maya asiente entusiasmada, come y ríe al mismo tiempo con una alegría muy sincera en los ojos. Y entonces, de manera espontánea, pronuncia por primera vez cómo llama a Day, una palabra tímida, todavía insegura pero llena de cariño. Day y Win se quedan quietos un segundo. El corazón se les derrite. Nadie dice nada. Solo hay sonrisas y miradas húmedas de felicidad. El desayuno pasa rápido, pero la sensación se queda. Cuando Maya termina, Day le pone la chaqueta y Win revisa su pequeña mochila. Cada cuaderno, cada cosa está preparada con cuidado. Antes de salir, se toman de la mano un momento como un gesto automático y juntos llevan a Maya a la escuela. Después, la casa vuelve a quedar en silencio. Day y Win regresan al jardín de atrás, trabajan la tierra, cuidan las plantas, se intercambian sonrisas suaves y gestos llenos de afecto. Es una felicidad simple de esas que uno desearía que duraran para siempre. No hace falta que sea grande, solo que sea suficiente. Si te gustan las historias de familia, de amor y de esas alegrías tan cotidianas, no olvides suscribirte al canal para seguir acompañándonos en los próximos momentos cálidos. Los cuadernos, la botella de agua y un pequeño tentempié estaban ordenados con cuidado dentro de la mochila. Day la revisó por última vez y se la colgó a Maya al hombro. Win le acomodó el cuello de la ropa y le acarició el cabello todavía con el aroma del sol de la mañana.
Tomados de la mano, llevaron a Maya hasta el coche, listos para llevarla a la escuela. El camino de siempre se extendía delante de ellos tranquilo y claro, reflejando exactamente cómo se sentían en ese momento. Durante el trayecto, Maya iba sentada en medio con una mano apretando la de Day y la otra apoyada sobre el muslo de Win. Sus ojos brillaban entre la emoción y un leve nerviosismo como pequeñas estrellas en el cielo de la mañana. De repente, Maya apretó un poco más la mano de Day. «Papá». Su voz tembló clara y dulce. Day giró ligeramente la cabeza todavía sin reaccionar, cuando Maya volvió a llamarlo esta vez con más firmeza como reuniendo todo su valor. «Papá». En ese instante, el corazón de Day pareció saltarse un latido. Sintió que todo a su alrededor se ralentizaba como si el mundo se redujera solo a la mirada confiada de su hija. Era la primera vez que Maya lo llamaba papá, no porque alguien se lo hubiera enseñado, sino porque le nacía del corazón pequeño pero sincero. Win a su lado sintió cómo los labios le temblaban de emoción. Sonrió con una felicidad que le iluminaba los ojos, una alegría que llevaba mucho tiempo esperando. Los dos se inclinaron y abrazaron a Maya con fuerza. Day besó suavemente su cabello y respiró hondo ese olor tan familiar, el de una niña que crece rodeada de amor. En ese momento supo que lo tenía todo. Al llegar a la escuela, Maya bajó del coche de un salto con la mochila balanceándose en la espalda. Corrió hacia sus amigos y la maestra, y las risas claras llenaron el patio de la mañana. Pero antes de entrar al aula se dio la vuelta y levantó la mano para despedirse. «Adiós papá, adiós mamá, ya entro a clase». Day y Win se quedaron quietos mirando cómo su figura desaparecía tras la puerta del aula. Una sensación cálida y plena les llenó el pecho. Day apretó suavemente la mano de Win. No hacían falta palabras. Con una sola mirada ambos entendieron que desde ese momento protegerían a Maya con todo lo que tuvieran. Cuando estuvieron seguros de que había entrado bien Day y Win regresaron caminando a casa aún tomados de la mano. El camino estaba bañado por el sol de la mañana con una brisa suave que traía el aroma de las flores y la tierra húmeda de los pequeños jardines del camino. Hablaron de cosas sencillas, ordenar la casa, cuidar el huerto, preparar algo especial para el almuerzo. Pero en el fondo, los dos sabían que el momento más importante de la mañana no estaba en esos planes. Era ese papá, un hito silencioso pero profundo que los unía de verdad como familia. Al llegar a casa, Day abrió la puerta y se quedó unos segundos, respirando el aire fresco con ese olor suave a plantas y hierba. Win abrió de par en par las ventanas para que la luz de la mañana inundara la casa y tocara cada rincón familiar. Se quedaron uno junto al otro mirando el jardín verde detrás de la casa con una paz difícil de explicar, llenándoles el corazón. Day entendió que a partir de ese momento no era solo el hombre que compartía la vida con Win, era un padre dispuesto a amar y proteger a Maya sin condiciones. Win también supo que el amor entre ella y Day se había vuelto más grande y más profundo, porque juntos estaban construyendo un hogar donde cada día empieza con cariño y termina en calma. Esa mañana no solo llevaron a su hija a la escuela, empezaron un nuevo día con el corazón lleno de esperanza. Cada mirada, cada sonrisa y cada gesto de cuidado se convirtió en un recuerdo valioso, recordándoles que una familia no es solo vivir bajo el mismo techo, sino corazones latiendo al mismo ritmo, listos para caminar juntos en todo lo que venga. Y mientras Day y Win contemplaban el jardín bañado de sol, supieron que la vida en su forma más sencilla y hermosa acababa de comenzar de verdad. Hoy es otro día más para cuidar y hacer crecer cosas, no solo el jardín detrás de la casa, sino también la vida sencilla que están construyendo juntos poco a poco con paciencia. Cuando salen al patio trasero, el sol de la mañana ya ilumina los canteros y hace brillar las gotas de rocío que aún quedan sobre las hojas jóvenes. El aire es fresco con olor a tierra húmeda y a hierba nueva.
Day se agacha y remueve suavemente la tierra blanda con la mano, sintiendo el frescor y la humedad en la yema de los dedos, una sensación conocida y real, muy parecida al ritmo de vida que lleva ahora. Hoy el clima es perfecto para plantar, dice con una sonrisa leve, sacudiéndose un poco de tierra del vaquero gastado a la altura de las rodillas. Gwen sonríe suavemente. Su risa se mezcla con el canto de los pájaros y con el sonido lejano de la ciudad que empieza a despertar más allá de la cerca de madera. Se arremanga, toma la regadera mientras Day reúne las herramientas. La pequeña pala, unos guantes viejos y la cesta de mimbre para la cosecha. Sus movimientos fluyen con naturalidad en silencio, como si llevaran años haciendo esto juntos, aunque en realidad cada día les sigue enseñando a convivir un poco mejor. Pero no se trata solo de trabajar el jardín, se trata de conexión. Cada mirada fugaz, cada sonrisa discreta, cada roce accidental, lleva un cariño que no necesita palabras. Cuando Gwen estira la mano hacia una maceta y toca sin querer la mano de Day, él la sostiene un segundo más de lo necesario. Sus dedos se entrelazan con suavidad de forma natural, como una costumbre que nació sin darse cuenta. Empiezan por el huerto. Day se arrodilla junto a las tomateras jóvenes y afloja la tierra alrededor de los tallos con paciencia. Gwen trabaja a su lado, cubriendo con cuidado la base de las lechugas recién plantadas. El sol juega sobre su piel y calienta sus espaldas mientras se inclinan para cuidar cada brote verde. De vez en cuando Day le quita a Gwen un poco de tierra que se le ha quedado en la mejilla. Ella levanta la vista y sonríe con dulzura, una sonrisa que le hace latir el corazón un poco más rápido, como si solo eso bastara para que la mañana fuera perfecta. Esos gestos pequeños, casi insignificantes, son en realidad el lazo firme que sostiene su relación día tras día. La mañana avanza. El jardín empieza a verse distinto, más ordenado, más verde, más vivo. Gwen cosecha hojas de espinaca ya listas y las coloca con cuidado en la cesta, mientras Day ata las tomateras a los soportes y silba bajito una melodía conocida. Cuando el sol sube un poco más, el sudor aparece en sus frentes. Sin decir nada, Day toma una pequeña toalla y le seca suavemente el sudor de la sien a Gwen. Unos minutos después, ella hace lo mismo con él, limpiándole la cara con un gesto juguetón que lo hace reír. Su risa resuena en el jardín lleno de luz. Es en esos momentos sencillos compartidos sin esfuerzo, donde se nota la profundidad de lo que tienen: comodidad, confianza y la tranquilidad de saber que siempre hay alguien al lado, sin necesidad de grandes promesas ni gestos exagerados. El canto de los pájaros se mezcla con el susurro de las hojas mientras se mueven por el jardín, trabajando y hablando de los planes del día. Gwen menciona una nueva receta que quiere probar para el almuerzo, usando las verduras frescas que acaban de recoger. Day bromea diciendo que salga como salga el plato, él se lo comerá todo, no por la comida, sino porque es ella quien cocina. Lo dice con la sonrisa de alguien que ya encontró su hogar. Los dos ríen. La risa queda suspendida en el aire cálido de la mañana y se extiende por el jardín a un ritmo lento, como si el tiempo también se hubiera detenido un poco para esperarlos. En un momento Day se incorpora y aparta con cuidado un mechón de pelo del rostro de Gwen. «Te ves preciosa bajo esta luz», dice con voz suave, casi reverente. Las mejillas de Gwen se sonrojan. Ella ríe y mueve la cabeza intentando disimular esa timidez tan sincera, pero no retira la mano. En lugar de eso, lo mira a los ojos y deja que ese instante íntimo y silencioso se quede entre los dos, cálido, lleno de cariño y de pertenencia. Luego continúan trabajando juntos, plantando flores a lo largo del sendero del jardín. Gwen elige margaritas de colores vivos. Day ramas de lavanda con un aroma suave. Colores distintos, fragancias distintas, pero compartiendo la misma tierra, igual que ellos, cultivando en silencio una vida sencilla pero hecha para durar. Sus manos se rozan de vez en cuando mientras cavan la tierra, plantan y riegan. Son toques muy suaves, muy naturales, pero suficientes para provocar pequeñas sonrisas y risas bajas mientras el mediodía se va acercando.
Cada planta que colocan en la tierra parece llevar algo más que un nuevo brote verde. Habla del crecimiento lento del amor, del cuidado constante de la familia y del deseo de crear un hogar donde la felicidad se encuentre en los momentos más sencillos del día a día. Cerca del mediodía, el jardín ya se ve claramente distinto. Las hileras de verduras están más firmes verdes bajo el sol, y los parterres de flores se mecen con la brisa ligera, como si respiraran al mismo ritmo que quienes las han cuidado. Wen da unos pasos atrás para contemplar el resultado. Se limpia las manos en el delantal y con una mirada suave deja escapar una alegría difícil de expresar con palabras. ¡Qué bonito!, dice en voz baja, igual que esta mañana. Dai está a su lado, respira hondo. El olor de la tierra húmeda y de las hojas jóvenes le llena el pecho. Sonríe, pasa un brazo por los hombros de ella y habla en un tono bajo, casi como un secreto compartido. No es solo el jardín, dice, es todo, nosotros, Maya, y la vida que estamos construyendo juntos. Wen se apoya en él y descansa la cabeza en su pecho. El calor de Dai le transmite una calma profunda, una sensación de seguridad que no necesita grandes promesas, solo la presencia firme de alguien en quien confiar. En ese instante, ambos entienden que hay compromisos que no hacen falta decir en voz alta, pero que se mantienen fuertes con el paso del tiempo. Cuando el sol sube un poco más, hacen una pausa. Se sientan en el viejo banco del jardín, cada uno con un vaso de agua fresca en la mano. La luz se filtra entre las hojas y dibuja sombras que se mueven sobre el suelo. Las flores se balancean suavemente con el viento, hermosas de una manera silenciosa. Dai aparta una hoja que ha caído sobre el regazo de Wen. Ella responde acercándose un poco más. Sus manos se tocan y sin pensarlo, los dedos se entrelazan. Solo están ellos dos en ese jardín y la sencillez del momento les trae una sensación inesperadamente profunda. Les recuerda que la felicidad no tiene que ser ruidosa ni grandiosa. Puede estar en un mediodía sin viento, en una mirada tranquila, en saber que no se está solo. Con energías renovadas vuelven al trabajo. Plantan más flores, arrancan malas hierbas y cuidan cada planta como si estuvieran ordenando su propia vida. Cada vez que Wen tiene problemas con una raíz difícil o con una regadera pesada, Dai está ahí ayudando en silencio o simplemente quedándose a su lado para que ella se apoye. Y cuando él necesita un descanso, Wen le acerca una toalla o le da una palmada juguetona en la espalda. Su presencia es como una energía tranquila que hace que el cansancio pese menos. Trabajan en total armonía sin repartirse tareas ni darse indicaciones. El cariño se cuela en cada gesto pequeño hasta el punto de que parece que el propio jardín crece gracias a esa conexión. El tiempo pasa y el jardín se ve cada vez más vivo bajo el cuidado paciente de sus manos. El sudor en la frente, la tierra en los dedos y el calor del sol sobre la piel se mezclan en la imagen de un día completo. De vez en cuando se detienen, se miran y se ríen como si esa sola mirada bastara para decir «estamos bien». Cuando el sol ya está alto, Dai y Wen permanecen uno al lado del otro observando lo que han hecho. Se sienten ligeros, animados y el vínculo entre ellos parece aún más fuerte. Cada planta, cada flor, cada pequeña semilla refleja no solo su dedicación, sino también los sueños y la confianza que ambos han depositado en silencio. Al final se lavan las manos en el grifo del exterior. El agua fresca corre por la piel, se lleva la tierra pero deja intacto el calor de la mañana compartida. Se apoyan el uno en el otro, cansados pero satisfechos, disfrutando de la calma que deja un trabajo bien hecho. El jardín ya no es solo un trozo de tierra, es la prueba del amor, de la paciencia y de la belleza sencilla de la vida cuando se vive en compañía. Dai aprieta suavemente la mano de Wen. Ojalá la vida sea siempre así, tranquila, sencilla y llena de felicidad. Wen sonríe, apoya la cabeza en su hombro y responde con una voz firme y dulce. Lo será. Mientras estemos juntos, cualquier día puede ser así de bonito.
En esa tarde serena entre los surcos de flores y verduras recién plantadas, sienten una profunda gratitud por tenerse el uno al otro por Maya y por la vida que construyen día a día. Una vida donde cada amanecer trae calor, cada pequeño gesto de amor tiene sentido y la felicidad se encuentra en lo más normal. Y mientras vuelven a sentarse juntos en el banco del jardín, observando cómo la luz juega entre las hojas, ambos saben con certeza una cosa: esta es la vida que siempre soñaron y cuidarán cada momento que compartan. La tarde llega suave como un largo suspiro, después de una mañana llena de sol. Cuando guardan las herramientas del jardín y entran en casa, la luz ya ha cambiado. Ya no es intensa, sino de un amarillo suave que se extiende con calma sobre el suelo y las paredes conocidas. La casa está en silencio, pero no se siente vacía. Hay una sensación de espera, como si cada rincón aguardara los pasos familiares de una niña a punto de regresar. Gwen se cambia la camiseta manchada de tierra, se recoge el pelo con más cuidado y abre el refrigerador para revisar lo que ya tienen preparado. Las verduras recién cortadas siguen verdes y frescas, los tomates están firmes y la lavanda, junto con algunas hierbas, descansan en un vaso de cristal sobre el alféizar de la ventana. Las coloca sobre la encimera y siente una tranquilidad extraña pero reconfortante, la de saber que está a punto de cocinar para las personas que ama. Dai abre las ventanas para que entre la brisa de la tarde, todavía con un ligero olor a sol del jardín. Cuelga la chaqueta, se lava bien las manos y se pone junto a Gwen para ayudarle a limpiar verduras y cortar ingredientes. Nadie reparte tareas. Todo fluye de manera natural, como si llevaran años cocinando juntos, aunque cada día siguen aprendiendo a coordinarse un poco mejor. Mientras esperan a que el agua hierva, se sientan cerca de la ventana, cada uno con una taza de té caliente. La tarde pasa despacio. Dai comenta cosas pequeñas del jardín, habla de un árbol que le gustaría plantar. Gwen escucha a veces, asiente, a veces sonríe. Entre esas frases sencillas se cuela una paz poco común, una paz que no nace de la ausencia de preocupaciones, sino de tener a alguien con quien compartirlo todo. Cuando el sol empieza a esconderse tras los tejados, Gwen mira el reloj. Ya casi es hora de ir a buscar a Maya, dice con un toque de ilusión. Dai asiente y toma las llaves del coche. En el camino, el atardecer tiñe la calle de un naranja suave. Las casas permanecen tranquilas y el humo de alguna cocina se eleva en finas líneas en el aire. Maya aparece frente a la escuela con su mochila de siempre, el rostro iluminado al verlos. Corre hacia ellos, abraza fuerte a Dai y luego toma la mano de Gwen, hablando sin parar sobre su día, un dibujo nuevo, un juego con una amiga y cómo la maestra la felicitó por hacer fila correctamente. Son historias pequeñas una tras otra, pero para ellos cada palabra vale la pena. De regreso a casa, Maya se quita los zapatos y corre al jardín para mirar los surcos de verduras y flores recién plantadas. ¿Van a crecer rápido, papá?, pregunta levantando la vista hacia Dai. Él se agacha a su altura y sonríe. Si las cuidamos bien, crecerán. Igual que nuestra familia. Maya asiente con fuerza, como si entendiera más de lo que las palabras pueden decir. Cuando cae la noche, la luz de la cocina se enciende y llena el espacio de un resplandor cálido y familiar. Gwen empieza a cocinar, Dai ayuda y a Maya le toca lavar las verduras, tarea que se toma muy en serio, aunque el agua termine salpicando por todas partes. El sonido de los cuchillos, la sartén y las risas, mezclado con suaves recordatorios, crea una música sencilla de una noche en familia. La cena está lista cuando afuera ya está completamente oscuro. Los platos no son complicados: una sopa de verduras del huerto, pescado guisado, un plato de verduras salteadas bien verdes. Nada especial a simple vista, pero todo sabe a cuidado y dedicación. Maya se sienta en medio sosteniendo los palillos con torpeza, mirando de reojo a sus padres para imitarlos. ¿Está rica la comida?, pregunta Gwen. Sí, responde Maya con la boca llena, porque las verduras las plantamos nosotros. Dai observa a ambas y siente una plenitud difícil de explicar.
Se da cuenta de que la felicidad a veces es simplemente estar ahí en la cocina de siempre, escuchando el sonido de los cubiertos y viendo crecer día a día a la niña que ama. Después de cenar, recogen juntos. Maya limpia la mesa despacio pero con mucho cuidado. Day lava los platos y Gwen los seca y los guarda. El trabajo termina antes gracias a las risas. Cuando todo está en orden, pasan a la sala. Day enciende una lámpara pequeña y la luz suave cae sobre el suelo. Maya se sienta en la alfombra a jugar, mientras Gwen se apoya en el hombro de Day. Ambos dejan que la respiración se calme tras un día largo. A la hora de dormir, Gwen lleva a Maya a su habitación. La ayuda a cambiarse y le arregla el pelo despeinado. Day se queda en la puerta observando en silencio. Es una escena sencilla pero le enternece el corazón. Cuando Maya ya está bien tapada, Day se inclina y le da un beso en la frente. «Duerme bien», le dice. «Mañana seguimos cuidando las plantas». Maya sonríe y se queda dormida casi de inmediato, como si todo el día cupiera en un sueño tranquilo. Cuando la puerta de la habitación se cierra suavemente, la casa queda aún más silenciosa. Day y Gwen regresan a la sala cada uno con una taza de té caliente. Se sientan juntos sin hablar mucho. Afuera, el viento nocturno mueve las ramas y la luz de la luna cae suavemente sobre el jardín que cuidaron desde la mañana. Gwen apoya la cabeza en el hombro de Day. «Hoy fue un buen día», dice en voz baja. Day asiente. «Sí, un día muy normal, pero completo». Permanecen así un buen rato, dejando que el silencio los envuelva. Nadie tiene prisa. Nadie quiere romper ese momento. En su interior, una certeza tranquila va tomando forma. La vida todavía traerá muchas cosas, pero mientras estén juntos, cada tarde, cada cena, cada instante pequeño puede ser algo valioso. La noche avanza despacio. Antes de apagar la luz, Day mira el jardín una última vez. Los surcos descansan en la oscuridad, pero él sabe que bajo la tierra la vida sigue creciendo en silencio, igual que su familia, echando raíces más profundas cada día. Y en esa calma se van a dormir con una confianza sencilla. Mañana, cuando salga el sol, volverán a empezar sin necesidad de nada grande, solo seguir amándose y seguir viviendo juntos día a día. Cuando la casa ya ha quedado completamente en silencio, solo con el tic-tac regular del reloj y la respiración suave de quienes duermen, Day yace despierto junto a Gwen, escuchando cada sonido familiar de su hogar. Afuera, el jardín permanece quieto bajo la luz de la luna, pero él sabe que incluso en esa oscuridad, cada semilla sigue creciendo en silencio, igual que su vida discreta, constante y firme. Gwen se mueve ligeramente en sueños y su mano busca la de él sin darse cuenta. Day la aprieta un poco más, como una promesa que no necesita palabras. El día termina en calma, pero ambos saben que por delante habrá nuevos días, pequeños desafíos, cambios inesperados, y también momentos de felicidad aún más profundos esperando ser descubiertos. Porque la vida en familia no se construye solo con días soleados, sino también con la manera en que las personas se toman de la mano para atravesar los días ventosos. El jardín seguirá creciendo, Maya seguirá haciéndose mayor, y su amor también será puesto a prueba con el tiempo. Si quieres seguir acompañando a Day, Gwen y Maya, ver cómo enfrentan los cambios, cuidan el amor y encuentran sentido en las cosas más simples, quédate con nosotros. La historia de esta pequeña familia continúa y los próximos capítulos quizá te hagan sonreír o quedarte en silencio reflexionando.